¿Está? ¿O qué? Lo del 300. Corte y cortar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero da quítalo. No, pero claro. Bueno chicos, pues lo que pinta, pinta mal, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado con lo que hay en el suelo, porque hay por ahí caídas muy grandes. A ver, esta caída por ahí es enorme. Esta caída es enorme. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí yo me he encontrado en plantas industriales, sobre todo en el cuarto de máquina o en lugares donde se está calentito. Me he encontrado ratas, me he encontrado serpientes y es muy desagradable que a lo mejor estés para acceder a un sitio tengas que estar arrastrándote, como una vez que me pasó a mí y a mi compañero, arrastrándome para poder acceder a un lugar, a unas cajas de conexiones y nos encontramos una serpiente. La verdad que es muy desagradable, la sensación muy desagradable. Esto es totalmente distinto que trabajar en proyectos domóticos de vivienda o proyectos domóticos de villa o ese tipo de hoteles o ese tipo de cosas. Esto es otra cosa porque en un entorno industrial aquí está, como quien dice, sálvese el primero. El electricista echa sus canalizaciones o hace lo que tenga que hacer, el del contraincendio hace lo que tenga que hacer, el del frío industrial hace lo que tenga que hacer y luego al final aquí hay un lío de cables, de canalizaciones, de cosas, y más que con las ampliaciones, las reformas y las modificaciones que no te enteras en la mayoría de los casos. Pero cuando trabajas mucho en este tipo de instalaciones, simplemente viendo el suelo, pues puedes ver las canalizaciones y más o menos te puedes orientar y saber de quién es cada canalización, a dónde puede ir. Si por ejemplo son cajas que están muy próximas, pueden ser canalizaciones de alumbrado, de luminaria de alumbrado. Ese tipo de cosas te lo da la experiencia. Pero ya os digo, lo que estoy viendo aquí pinta mal. Es decir, no traemos repuesto para todos los cuadros eléctricos, repararlo. No tenemos tantos actuadores para todos los cuadros que hay que reparar. El hecho de que hayan puesto ese selector es porque el selector de forzado de alumbrado es porque los actuadores se han ido rompiendo y no han sabido cómo forzar los alumbrados, que simplemente les desconecta la clema al bus y simplemente subiendo las pestañas, pues las pestañas del actuador se hubiesen cerrado los relés y hubiese encendido el alumbrado. Pero a lo mejor las pestañas que están partidas pues no funcionan, no conecta el alumbrado y ya ellos han ido a la tremenda y han forzado a través del selector. Claro, esto implica que esté toda la planta encendida las 24 horas del día, 365 días del año. Esto es una pasta en alumbrado. Simplemente en alumbrado. Todavía no hemos ido a ver otros cuadros. De fuerza, de comunicaciones, banners, modbook. No hemos ido todavía ahí. Ahora mismo solamente hemos ido nada más que ver los cuadros de planta de alumbrado. Así que esto hay que pegarle un repaso muy a fondo. Muy a fondo, porque encima los cuadros que tienen los actuadores averiados no le puedo quitar el selector de manual automático que han puesto, porque si se lo quito se apagan las luces. Por tanto, es que encima de todo no puedo hacer nada. Aquí lo único que queda es volver otra vez aquí a la planta, traer muchísimos repuestos, venir con más compañeros y poder esto cuadro por cuadro irlo saneando, irlo reparando, porque es que también lo del tema de utilizar los cables de datos como cables eléctricos, eso hay que quitarlo, chicos. Eso no se puede permitir, porque mañana se produce cualquier problema, cualquier tal, y eso no se puede permitir, ¿de acuerdo? Vale, ahora voy a ir a otro cuadro que está ahí arriba. Me tengo que subir por unas escaleras un poco complicadas y voy a apagar la cámara porque si no puedo pegar un porrazo tremendo, porque eso puede tener lo menos 4 metros y medio, 5 de altura. Así que voy a guardar el teléfono y voy a ponerme el arnés, voy a subirme para arriba y cuando esté en la planta de arriba os enseño cómo están las cosas así arriba y el cuadro que me voy a encontrar ahí arriba, es lo que me encuentro, si me encuentro un cuadro que realmente funcione y que esté bien, porque todavía no me encuentro ninguno, ¿de acuerdo? Venga. Mirad chicos, la cantidad de instalaciones, de mangueras, de cables. Esto es un lío para aquellos que a lo mejor no están muy acostumbrados a moverse dentro de la planta industrial para buscar un cable bus, para buscar una ramificación, lo que es una línea, un área. Te puedes volver un poco mono, más que buscando las cosas. Mirad, aquí estos son plumas
Esto tiene pinta de que se han comido una paloma. Tiene que haber ratas por aquí. Además he visto excrementos por ahí. Bueno, pues el cuadro que tenemos que revisar es este que tenemos aquí. Este cuadro, a ver, este cuadro pasa exactamente lo mismo. Han colocado un selector para hacer el forzado manual y automático, pero por lo menos funcionan. Vemos que tienen el piloto encendido y aparentemente no tiene nada más que uno de ellos tiene un canal partido, que es el de arriba, tiene el canal número 4, pero se notan que están mejor simplemente porque estos cuadros están en la planta de arriba, en el falso techo, y claro, aquí para acceder es un lío. Aquí tienes que hacer un poco el malabarismo para subirte aquí arriba para poder reparar o para poder manipular. Por eso el cuadro está mucho mejor que los que estaban abajo, ¿vale? Uno de los motivos, esto ya lo he dicho yo en algunos otros vídeos, uno de los motivos por los que llevamos walkie-talkie es para poder avisar al compañero en caso de que pase algo, ¿de acuerdo? Esto os lo he enseñado en algún vídeo anterior del protocolo de actuación que tenemos para pedir ayuda y todo ese tipo de cosas. Bueno, voy a abrir ahora este cuadro, voy a ver lo que me encuentro, voy a ver si no hay cable de datos utilizado como cable eléctrico y a ver lo que me encuentro. Venga, voy a abrirlo. Bueno chicos, pues he abierto el cuadro y lo que sospechaba. Tienen puesto cable de datos. Mirad este relé. A ver si se ve. Mirad este relé. Han conectado cable de datos y alimentan la bobina de los relés. Y lo que espero que no alimente ningún circuito de alumbrado, porque si no, vaya tela. Vaya tela. Vaya telita. Tiene también el forzado. Y como tienen un actuador con un canal partido, pues no se lo voy a quitar el forzado, porque esto pinta de que puede durar un asalto el actuador y si necesitan forzarlo, pues van a tener que forzarlo y mantenerlo forzado, aunque la domótica diga de apagar o encender por horario, por luminosidad o lo que sea. Vaya tela. Vaya tela. ¡Pua! Pues no sé lo que hacer. No sé lo que hacer. Bueno, vamos a otro cuadro. Vamos a otro, a ver si no encontramos. Aunque no creo, porque esto ya pinta, después de que todos tienen la misma actuación, esto pinta que lo han hecho en todos los cuadros. En todos. Madre mía. Madre mía. Y esto, claro, encendido 24 horas, gastando luz de día y de noche. Todos los días del año. ¿Trabaja o no trabaja en la planta? Madre mía. Bueno, vamos a echarle fotos y vamos a otro cuadro. Bueno, pues tenemos otro cuadro. Mirar qué regalito. Mirar qué regalito. Vuelto lo mismo con el cable de datos. Utilizamos cable de datos para alimentar los relés. Cable de datos para alimentar los relés. Luego tenemos, en vez de utilizar clema de conexiones para empalmar el bus, usamos empalme. Usamos empalme. Y también tiene algunas pestañas partidas. Y además esto estaba aquí metido ahí aquí escondido, aquí de mala manera. Escondido aquí de mala manera. Vaya tela. Vaya tela. Bueno, pues vamos a ver qué somos capaces aquí de reparar. Por lo menos vamos a quitar el empalme ese del bus. Y lo del cable de datos, vamos a ver lo que hacemos. Vamos a pedir permiso si podemos manipular nosotros ahí, porque eso es la parte eléctrica, no la parte domótica. A ver si nos dejan manipular o qué es lo que hacemos. Y también mirar el pulsador, el selector ahí. El selector aquí también, para hacer la maniobra de encendido y apagado. Impresionante. Y como no le funcionaba el alumbrado exterior, pues han cogido y han puesto un reloj. Han
han puesto un reloj, sabiendo que estaba el control de la domótica. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. Es increíble, vamos. Es increíble lo que me estoy encontrando aquí. Increíble. Bueno, chicos, pues hemos parado a comer. Os he puesto... hemos parado aquí en el menú asador La Brasa. Es un lugar donde nos han recomendado, aunque pilla un poco bastante retirado donde estamos trabajando. Pero bueno, hemos dado una escapada y hemos venido aquí a comer, ¿de acuerdo? Aunque le veáis que es un lugar muy chiquito, nos lo han recomendado porque tienen carne a la brasa y hemos comido muy bien. De primero hemos comido ensalada y lentejas, ha pedido mi compañero Julio. De segundo hemos pedido carne a la brasa, claro, por eso hemos venido aquí, a la brasa, que ha sido muslo de pollo que ha pedido Julio y yo secreto de cerdo, y luego de postre pues bueno, una menta poleo y Julio se toma un café con leche. Todo nos ha costado 27 euros, ¿de acuerdo? Porque las bebidas estaban aparte, aunque el menú cuesta 11,5 euros, si te pides la bebida Coca-Cola, bueno, el menú incluye agua y vino, pero si te pides una Coca-Cola pues es aparte. Entonces nos ha costado todo 27 euros. Lo recomiendo porque realmente la carne a la brasa está muy buena. Así que si alguien está por Miranda y está cerca de restaurante La Brasa, como digo, es muy chiquitito, muy pequeñito, pero está exquisito. La carne a la brasa está buenísima, buenísima, lo recomiendo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir otra vez a la planta y vamos a continuar con la segunda parte de la jornada con el trabajo que estamos haciendo, a ver lo que nos encontramos. Bueno, chicos, pues ahora vamos a ver el cuadro de alumbrado exterior. El cuadro de alumbrado exterior, que es este, alumbrado exterior, disponía de un control de este actuador que utilizaba los canales 1, 2 y 3 para hacer 3 encendidos distintos en el alumbrado exterior. Es decir, cuando va cayendo la tarde, la luminosidad va bajando, encendemos un circuito de alumbrado exterior, conforme va cayendo más en la tarde encendamos el segundo y conforme ya se está haciendo noche cerrada encendemos el tercero. Con esto conseguimos un ahorro energético importante. Como en esta planta tienen mucho alumbrado exterior, pues conseguimos un ahorro importante porque no cuando hace falta luz lo encendemos todo, vamos encendiéndolo todo escalonadamente. Pero claro, si os fijáis, tanto el canal 1 como el canal 4 lo tiene el actuador partido. Por tanto, a lo mejor cuando debería de arrancar el circuito 1 o encender el circuito 1 no encendía, y en vez de llamar a un integrador, en vez de llamar a alguien que le diera soporte de CANX, pues lo que hicieron para ello, lo más fácil al electricista, es desconecto todo del actuador, todo, lo han desconectado todo el circuito de alumbrado, y ahora lo que hago es que los actuadores que controlaba ese actuador le pongo un reloj horario. Luego todo el control de alumbrado, todo, no un circuito después otro, no, se enciende todo y se apaga todo. Luego con esto conseguimos muchísimo menos ahorro porque no vamos por luminosidad, va por control horario. Y además pensar que cada día varía en 3 minutos algo de segundos la salida y puesta de sol. Por tanto, para tú tener un control horario para el alumbrado exterior es un poco engorroso, porque siempre cada semana, cada 2 semanas vas a tener que modificar ese programa de horario. Pero aún así, enciendes todo y apagas todo. No lo haces escalonadamente. Y esto es lo que han hecho. Tenían un sistema ya implantado que funcionaba y simplemente porque se le ha roto la pestaña del primer canal, habrán dicho, bueno, pues en vez de llamar a un integrador, lo que hago es que monto todo esto. Han montado todo esto, funciona, pero no ahorra igual que ahorraba antes. Además, todo este tinglao seguramente habrá costado más que cambiar el actuador, seguro. Pues esto es lo que nos estamos encontrando aquí. Nos estamos encontrando que, bueno, alguien que ha venido aquí, algún electricista,
ha ido haciendo reparaciones pues para intentar, cuando ha tenido un problema con el CANX, en vez de buscar a alguien que repare esto en CANX, pues directamente lo que han hecho es saltarse el sistema ya implantado, que en su día costaría muchísimo dinero, y se lo han saltado para montar un sistema eléctrico convencional. Con razón le ha subido la factura de la luz tanto a esta empresa, porque antes tenía un sistema automático que ahorraba, y desde que esta empresa está haciendo el mantenimiento aquí con estas reparaciones, pues la factura de la luz está subiendo, y más aún cuando la luz está cada vez más cara. Pues no sé ya qué pensar o qué proponer, porque es que no es un cuadro, es que prácticamente la gran mayoría de cuadros que tiene la planta, es que es la gran mayoría, son detalles que te quedas cuajado, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Bueno, pues vamos a ver si no encontramos más cosas. Vamos a ver. Bueno, chicos, pues estamos ya de nuevo en nuestro hotel. Mirad qué vistas tenemos. Mirad qué vistas tenemos tan chulas de Miranda. Bueno, lo dicho, ya estamos en la habitación del hotel. Ahora nos vamos a dar una ducha rápida. Nos vamos a relajar muy poquito, porque ya es hora prácticamente de salir a la calle a buscar un sitio para cenar. Se está levantando un poco de mal tiempo. Pone que mañana va a llover. Entonces, nada, comentaros. Ha sido el día de hoy, ha sido una locura. Ha sido encontrarnos muchas sorpresas en los cuadros eléctricos. Hemos visto muchas malas acciones en cableado eléctrico, actuadores rotos, averiados, algunas pestañas partidas, en fin, una auténtica locura todo lo que hemos visto en el centro, en la planta industrial. No me salía el nombre. Ahora lo que toca es mañana reunirnos con el director de la planta y, bueno, exponerle todo lo que hemos visto, todo lo que le recomendamos, todo lo que debería de hacer, y ya que él valore si merece la pena, pues volver aquí a reparar todo esto. Claro, reparar todo esto tiene un coste, y si hubiesen llevado un mantenimiento anual, que alguna empresa hubiese venido a hacer una pequeña revisión, pues claro, aquellas deficiencias que hubiesen encontrado pues lo hubiesen subsanado y le hubiese costado muy poquito. Pero claro, si esto lo haces una vez cada 5 años, pues te puedes encontrar lo que te has encontrado. Que hay muchas empresas que pasan por allí, son subcontratas de instalaciones eléctricas, que hoy te hacen una labor, un trabajo, mañana esa empresa no está, entra otra, ya no sabe a quién echarle la culpa de quién ha hecho esto, quién lo ha hecho otro. Ya es un lío, ya es un lío. Entonces, pues no sé lo que harán. Lo que es cierto es que si no lo reparan, todo el ahorro energético que esa planta tendría en su día no lo van a volver a conseguir. Y tal como están hoy las cosas, que los consumos energéticos no hacen más que lo que es la factura de la luz no hace más que subir, como no tomen medidas pronto en facturación en la luz, le va a costar un pastizal. Entonces, bueno, ya os contaremos. Mañana tenemos la reunión por la mañana temprano, y a eso de las 10, 11, 12 de la mañana, lo más tardar, volvemos para Córdoba, volvemos a casita, descansaremos el fin de semana y tocará volver a trabajar a otro proyecto, otra reparación la semana siguiente. Así que bueno, mañana os contaré cómo ha ido la reunión y lo que piensa el cliente, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues hemos salido a cenar por aquí por Miranda de Ebro, y nos ha dado por ir a un restaurante que se llama Duque de Frías, ¿de acuerdo? Es este que tenéis ahí, ese que está ahí. Habíamos visto muy buenas críticas en Google. Precisamente ayer pasamos por la puerta, pero estaba cerrado. Supongo yo que los martes está cerrado. Totalmente recomendable, creo que es el mejor sitio que hemos comido de todos los que hemos ido a comer cuando hemos venido a Miranda de Ebro. El mejor, y unos precios muy asequibles para la cantidad y para la calidad que tiene. Genial. Hemos comido para el centro, para comer Julio al centro,
un revuelto de champiñón con gamba. Hemos comido un solomillo plancha. Hemos comido unos chipirones plancha. Y increíble, increíble. Luego la bebida ha sido 2 cervezas, una Coca-Cola, un agua y todo ha sido unos 44 euros. Es decir, 22 euros por persona. Y está muy bien, está muy bien. Totalmente recomendable. Igual que el resto de sitios donde hemos ido, pero tengo que decir que de todos, este ha sido el mejor. De todos, este es el mejor. Y está muy, muy, muy cerquita del hotel donde estamos. Está cuestión andando a 2 minutos, andando, está muy cerca. Por tanto, si os alojáis en el hotel donde estamos, en el Tudanka, el restaurante Duque de Frías, está a 2 minutos andando, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, ahora vamos a la habitación, vamos a descansar y mañana nos volvemos a levantar temprano. Tenemos la reunión con el director de la planta y le vamos a plantear, le vamos a enseñar todo lo que hemos descubierto y que ellos decidan si quieren reparar, quieren dejar aquello como estaba o a ver qué es lo que quieren hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues mañana nos vamos contando. Venga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos otra vez al pie del cañón. Vamos a ir a la planta a hablar con el director, pero antes vamos a tomar un desayuno. El día se presenta, se levanta muy mal, porque mirad el cielo como está. Aquí dice el pronóstico del tiempo que va a llover. En Córdoba no llueve hoy, sino mañana. Es decir, vamos a ganar un día en el que nuestro camino a Córdoba para que se retrase la lluvia. Hemos salido del hotel, hemos dejado las llaves. Hotel Tudanka, que lo tenéis aquí. Totalmente recomendable si venís a pasar unos días de trabajo, incluso de paso con la familia en el hotel. Muy limpio, gente muy amable, todo muy bien. Tiene un parking para poder aparcar el coche justamente enfrente del hotel, es decir, que lo podéis dejar sin problema, incluso por detrás también tiene otro parking. En la publicidad del hotel decía que tiene un parking subterráneo, yo no lo he visto, ni siquiera lo he solicitado porque teníamos el parking justamente aquí enfrente. Y ahora vamos a tomar un café aquí en la cafetería que tenemos justamente aquí, mirad qué cerquita, aquí está el hotel, ¿veis? Y la cafetería está justamente debajo, es la misma cafetería del hotel. Pero nosotros no cogimos el paquete habitación con desayuno, porque luego el desayuno es desayunar lo que quieren ellos. Yo quiero desayunar lo que quiera yo. Entonces vamos a desayunar y nada, vamos para la planta para hablar con el director de la planta y contarle todo lo que hemos visto, todo lo que hemos todas nuestras impresiones y lo que deberían de hacer. Ahora vamos a tomar un café, unas tostadas esta parte está reservada a la gente del hotel. Nosotros tendremos que desayunar en esta parte, aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a tomar un desayuno y vamos para la planta, ya os cuento. Bueno, chicos, pues hemos acabado ya el día de hoy. Nos hemos reunido con el director de la planta. Le hemos explicado todo lo que había, en qué situación se encontraba todo. Y bueno, pues van a valorar el intentar darle una solución lo más urgente posible. Nosotros volvemos para Córdoba después de haberle transmitido todo lo que hemos visto al director. Le hemos dicho que le mandaremos un informe con fotografías, con todo lo que hemos detectado, incluso otras cosas que hemos detectado que no hemos mostrado en el vídeo, también cosas bastante graves, pero esas preferimos no mostrarlas en este vídeo. Y nada, volvemos para Córdoba. Hace un día muy malo, nos está lloviendo y hace frío, pero bueno, el frío es lo de menos, más que nada es la lluvia. Volver a casa, hacerte tantos kilómetros con lluvia, pues no gusta. Ahora mismo son las 12 de la mañana, aquí pone el GPS que llegamos a las 6:30 de la tarde a Córdoba, sabiendo que tenemos que parar a comer, pues llegaremos aproximadamente sobre las 7:30 de la tarde a Córdoba. Córdoba también hace un día malo, está lloviendo y bueno, y pinta que el fin de semana el puente estará todo el puente lloviendo.
Bueno, pues ya está, poco más os podemos contar. Ahora pararemos a las 2 de la tarde a comer, haremos un cambio de conductor, cogeré yo el coche, descansará el compañero Julio y poco más. Aquí os hemos mostrado esta experiencia de cómo realizar o intentar realizar un mantenimiento preventivo de una instalación KNX, pero nos hemos encontrado que es mucho más que simplemente un mantenimiento. Hay que reparar muchísimas cosas que nos hemos encontrado por no haber hecho esto año a año, por la dejadez un poco. Bueno chicos, espero que os haya gustado este tutorial y nada, pues nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial. Chao. Y cuando pensábamos que nuestro viaje acabaría como tantos otros, nos dimos cuenta que esta vez sería diferente. El fin de semana en esta ocasión estaba formado de 3 días, ya que el lunes era festivo en toda España, y en Madrid nos encontramos un atasco impresionante. Aunque habíamos salido de Miranda del Ebro temprano, llegamos a Madrid a la hora punta de que los madrileños recogían a sus hijos del colegio, salían del trabajo o tomaban sus vacaciones para ir a los pueblos o ciudades cercanas. Este atasco nos hizo cruzar todo Madrid en 3 horas, y cuando pudimos parar a almorzar, pensamos que durante nuestra comida el atasco iría desapareciendo. Pero lo que no podíamos imaginar era que estábamos equivocados y nos acompañó una gran fluencia de tráfico hasta llegar a Andalucía. Camino de nuestra tierra se nos hizo de noche y nos encontrábamos desesperados de tantas horas al volante. Sabíamos que estábamos muy cerca de casa, pero la lentitud del tráfico nos hacía más larga nuestra agonía. Pero por fin, al cruzar un tramo de obras a la altura de Andújar, el tráfico volvió a fluir y tomamos rumbo a casa sin mirar atrás, como si no hubiera un mañana. ¿A quién no se le han iluminado los ojos cuando está viendo a lo lejos su ciudad, su pueblo, el lugar donde reside y donde se encuentra su familia? Es una sensación de felicidad de haber cumplido con tu trabajo y de nerviosismo de volver a ver a los tuyos y que te cuenten cómo le ha ido en esos días en los que tú no has estado. Y sobre todo ver a los peques, que te cuenten cómo se han portado en el cole, si han conocido a un nuevo amigo o si han ayudado en casa a mamá. Y de todo esto lo que más pena te da es oír al pequeño de la casa cómo te pregunta de nuevo: papá, ¿cuándo te vas a volver a ir? Esta pregunta me ronda la cabeza cada vez que llego a nuestras instalaciones y veo el logotipo en la fachada. Me pregunto, ¿cuál será mi próximo viaje? ¿A quién tendremos que ayudar? Mientras veo las iniciales de KNX en la pared de nuestras oficinas. ¿Está? ¿O qué? Sí. Lo del 300. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero